Pichincha Universal, generando noticias. 17:38 minutos, momentos importantes, momentos decisivos vive la Asamblea Nacional en el ámbito político, en el ámbito legislativo también. Primero, en el ámbito político, juicio a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. En el ámbito legislativo, la ley económica urgente que está analizando la Asamblea, pues está en problemas. Estos dos temas van a ser abordados de inmediato con nuestra invitada, Amapola Naranjo, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Iniciemos por el juicio político. ¿Cómo va? Usted es una de las interpelantes, ¿no? Así es. A ver, cuéntenos los fundamentos del juicio político. Muchísimas gracias, Washington. Encantado. Un saludo fraterno siempre a la audiencia de Radio Pichincha Universal. Efectivamente, hace alrededor de 3 meses que presenté el pedido de juicio político a la ministra ahora de Gobierno, en ese tiempo del Interior, María Paula Romo. Ya lo había presentado previamente la asambleísta María de Lourdes Cuesta y el asambleísta Roberto Gómez conjuntamente. Es decir, que el mío es el segundo pedido. Al fin, por presiones que me he enterado, yo no he hablado ni media palabra de esto, pero le escuché a la asambleísta decir que le estaba exigiendo al presidente de la asamblea que pusiera en uno de los puntos del CAL para poder revisar ese pedido de juicio político. Al fin se ha dado y ya pues el CAL aprobó que reunían los requisitos y que esto pasa a la Comisión de Fiscalización. Con tanta persecución como es el ambiente político que estamos viviendo, la Comisión de Fiscalización también anda, y todas las otras comisiones ocasionales como la que se nombró para investigar todas las manifestaciones populares que se dieron en octubre. Con todo ello, pues esperemos que se pueda dar viabilidad. El día de hoy he podido enterarme que la propia bancada gobiernista está rota prácticamente, ¿no? Desconocen a la asambleísta Jimena Peña. Bueno, que ya sí, han desconocido ya públicamente. Exactamente. Así que todo esto es un ambiente que convulsionado también dentro de la Asamblea. La Asamblea Nacional no cumplió con el deber sagrado de tratar este tema que vivimos en octubre. Mientras el país se desangraba, la Asamblea no trabajó. Desapareció. Nosotros como bancada de la Revolución pedimos públicamente al presidente que convoque a la sesión desde el jueves 2 de octubre. No se hizo caso omiso, después lo pedimos por escrito, tampoco se nos dio respuesta y los resultados son sumamente penosos por cuanto hay muertos, detenidos, desaparecidos, golpeados, heridos, en fin, y todo ello se pudo haber evitado, ¿no? Si bien hay salidas constitucionales como nosotros las manifestamos, esto no es un delito, lo hicimos dentro de nuestras capacidades constitucionales y legales, no somos terroristas, ahora se nos persigue, se nos acusa del delito de rebelión. Bueno, hay detenidos por eso, ¿no? Exactamente. Por haber esgrimido una tesis que está contemplada en la propia Carta Magna. Claro que sí. Toda esta situación convulsiona al país, si bien no tenemos paz, tranquilidad, desde que asumió el gobierno y decidió dar el giro a la derecha, porque contrario totalmente al plan de gobierno por el que votó el pueblo ecuatoriano. Es doloroso, pero es que hay que decir la verdad. No podemos callarnos. Nos duele mucho la patria. Nuestros compañeros que ya están detenidos, otros asilados, otros perseguidos. En medio de todo esto, pues el juicio político ha logrado, por lo menos se ha logrado dar viabilidad para lo siguiente, que es la Comisión de Fiscalización. ¿Y ahí cómo están las cosas? Bueno, si se logra reunir la comisión también. Sí, exactamente, no podemos adelantarnos. Yo espero que por el bien del país se dé paso, porque yo creo que la ciudadanía está hastiada de tanta persecución, de tanto engaño, y también contra la Asamblea Nacional. Somos la institución con mayor rechazo de todo el Estado. Bueno, esperemos que esto se dé.
al igual que la asambleísta Lourdes Cuesta y el asambleísta Roberto Gómez, nos preocupaba la crisis carcelaria que vivimos. ¿No? Esto fue en el mes, desde enero prácticamente venían noticias malas, arrancó con el femicidio contra Diana Carolina, que conmocionó al país. Fue terrible ver cómo la policía no actuó para defender, pero esto es simbólico, porque no es que una muerte no más era. Los femicidios siguen ocurriendo cada vez, y ¿qué es lo que siente la población? Que frente a tanta inseguridad no hay protección, y con mayor razón ahora. Es un clima de inseguridad, de zozobra, de incertidumbre, de una orfandad total del Estado. Y esto es grave, ¿por qué? Porque son los cimientos de una nación, de un Estado. El Estado tiene la obligación primordial de garantizar la seguridad social, la paz humana, porque de lo contrario, ¿para qué nos unimos? De alguna manera tenemos que regular esta convivencia social, y el Estado tiene para ello todas las facultades para garantizar a la ciudadanía el derecho a una cultura, a una vida libre de violencia, que no se da. La Comisión de Fiscalización, cuando aboque conocimiento del tema, unificaría los pedidos que existen, ¿no? Sí, ese sería lo adecuado. Sí. Para que en este caso serían 3 interpelantes. Sí, así es. Sí, así son es. 3, ¿no? Sí, somos 3. Unificarían entonces los pedidos. De mi parte, yo abundo en prueba en cuanto a la falta de seguridad, a la crisis carcelaria. Contamos con un informe lapidario de la Defensoría del Pueblo, quien en este momento, que fue el estado de excepción que se vivió por la crisis carcelaria, la Corte Constitucional le designó hacer el seguimiento e informar de ese estado de excepción. La Defensoría del Pueblo concluye una serie de temas que le dicen: señora ministra, por favor, no cumplió, no sirvió de nada el estado de excepción. Hay incapacidad, incumplimiento de funciones. Ese sería el eje central. Sí, que estoy abundando en la prueba. De otro lado, pues, disposiciones que no ha cumplido, como la ley contra la violencia a la mujer, en la cual se dispone que la ministra tendrá 6 meses, la ministra del Interior en ese tiempo, ahora de gobierno, para disponer, para ya armar una base de datos sobre la violencia a la mujer, y además, pues, la capacitación a la policía. Por Dios, hasta ahora las mujeres somos totalmente indefensas frente a actos de violencia, y hemos podido constatar que no hay tal, que se ha descuidado totalmente, y es más, lo que acabamos de vivir complementa un contexto realmente tremendo, de como que fuéramos una tierra sin Dios y sin ley. Cometió excesos la policía, los cometió, así como habrá habido del otro lado también, con lo cual no vamos a justificar, pero ¿quién tiene las armas? La policía. El pueblo no está armado. ¿Y quién determina también el accionar de la fuerza pública, ¿no? Y a la policía tiene la obligación, la responsabilidad es la ministra de gobierno, da las instrucciones, esto hagan, esto no. Así que por ello creo que tenemos las suficientes pruebas, la razón, la justicia para este juicio político. Bueno, la ministra ha dicho que ella acudirá al llamado si es que el Congreso califica a través de la Comisión de Fiscalización a defender lo actuado y a felicitar nuevamente ese rol cumplido por la policía y por el ejército. Como que para ella no pasó casi nada. Claro. Estas declaraciones enervan más la paciencia del pueblo ecuatoriano, son otra bofetada, otra forma de burlarse del pueblo ecuatoriano, y yo creo que es nuestra responsabilidad parar este asunto, decirle: señora ministra, no está bien, usted se está excediendo, deje de mentir, deje de manipular los criterios, y aquí hay pruebas contundentes y esto es lo que se va a demostrar. Y en cuanto al mal uso de bienes públicos, sí está dentro del juicio político, porque yo creo que el país no ha olvidado el uso aquel del helicóptero, ¿no? Así es, y yo no le tomo este no tema. Le toma el tema ya. Sí, ¿Quién va a tomar ese tema? El asambleísta Lourdes Cuesta, así es, tiene una investigación amplia y suficiente, donde demuestra pues que hubo un
indebido uso de bienes públicos Es en decir, beneficio usted personal. tomaría como eje central crisis carcelaria. Crisis Lourdes carcelaria. Cuesta el mal uso de bienes públicos. Los y el femicidios asambleísta y... Roberto Gómez, la crisis general del Sí. país que vivió en las jornadas de octubre, ¿no? Sí, ese es un contexto, Es un contexto muy terrible amplio, que imagínese, es que no podemos femicidio, dejarlo así. La seguridad del país en general. Exactamente. Exactamente. Yo, como le decía, abundo en pruebas sobre la crisis carcelaria, el informe de la Defensoría del Pueblo y también pues su incumplimiento en cuanto a la ley para prevenir la violencia contra la mujer. Ajá, Ahí le están fundamentales. disponiendo, señora, hay que levantar un archivo de los casos de femicidios, etcétera, y además la capacitación para formar, aunque sea un policía en cada unidad de vigilancia, en fin, nada de esto se ha cumplido. Ya, ahora Joana Cedeño, la nueva presidenta de la Comisión Así es. de Fiscalización, ¿será que actúa, trabaja o Ay, sigue ay, ay. cubriendo a la Esperemos ministra? que apelemos a su conciencia. Tengamos fe, esperemos, porque estos Es un temas clamor deben tratarse. ciudadano, ¿no? Sí, así es. Y la inseguridad campea, porque no es verdad que estemos viviendo en el paraíso, no es verdad, pese a todos los actos violentos que se han dado, las manifestaciones, etcétera, siguen pues los robos a mano armada. Aquí no es a tenemos diario, a es a nadie. diario. Exactamente, esto es a diario. Es decir, creo que sí merece pedirle a la señora ministra dar un paso a un costado y dejar que otra persona que esté más capacitada y que tenga ese compromiso con la ciudadanía esté al frente de ese ministerio. Vamos a la ley emergente que está analizando la Asamblea. Se supo hoy que al menos habrían ya 71 votos o 70 para archivar la ley. ¿Cuánto se requiere? 71. Para la ley, sí. Para que pedir, sí, con 71 se puede. Así es, así ¿Y es. si se ha logrado eso ya, asambleísta? ¿Qué conoce usted? Bueno, el día de hoy yo no me imaginé que todas las bancadas incluso la unieron. oficialista. Exactamente. Estuvimos para trabajar y se suspendió la sesión de la tarde sin ningún motivo. Así nomás, parece, bueno, Al se parecer evidencia sin ningún motivo. maniobras. Claro. Son maniobras para quemar el tiempo y evitar que la Asamblea sesione, y así entraría por Ministerio de la Ley esta ley económica urgente, que es terriblemente negativa porque nos retrocede a la época del 94, cuando Sixto Durán Ballén dictó aquella ley de instituciones financieras en la cual se nombró esa junta bancaria, burocracia dorada, además representante del sector bancario, financiero, y también el Banco Central con aquella autonomía que permitió que el Banco Central y además que la propia banca haga préstamos vinculados a sus directivos, a sus Se provocó la crisis representantes. bancaria del 99. Claro, y ellos sacaron ese dinero a offshore, sacaron del país. Y luego de eso, no solamente que se beneficiaron de todos los dineros del Banco Central, lo cual estuvo ya previsto en la Constitución del 98. Era como que se prepararon para dar el gran golpe. Bueno, se benefician a través de las quiebras fraudulentas, se benefician a través de esta disposición de la Constitución del 98 de los dineros del Banco Central. Son los dineros de los ecuatorianos, y con ello pues provocaron la crisis terrible que nos trajo un dolor tremendo por la pobreza, suicidios, que se hayan robado la plata de la gente. Por Dios, a más de llevárselo del Banco Central. Pero es inaudito, es inaudito. Por todo ello es que esta ley, además, es inconstitucional, totalmente, porque claramente la Constitución en su artículo 130, creo que es, dispone que la ley, que debe ser, todo proyecto de ley debe tener la suficiente fundamentación, debe referirse a una sola materia. Y esta se refiere, veo, a Cambia 22 cuerpos 22 legales. cuerpos legales, es terrible, mete hasta la educación superior, es tremendo. Bueno, celulares, Sí, de todo, aranceles, de todo. tributos. Y claramente dispone que el proyecto de ley que no reúne estos requisitos no será tramitado. Punto. No debió haber sido tramitado. Desde el CAL comenzamos con el error. Comenzamos mal entonces. Y entonces lo que debemos hacer, por inconstitucional, además de injusta y tremendamente... ¿Es nociva? Absolutamente. Es por ello que nosotros hemos pedido el archivo de la ley. El archivo de la Cuando ley. usted habla a nosotros es la Revolución La Ciudadana. Revolución Ciudadana.
y se han unido, y hemos podido ver las participaciones en el debate de todos los asambleístas en las cuales pedían el archivo de la ley. Algunas voces decían, rescatemos algo. Votemos divididamente entre lo tributario y lo financiero. Habrá habido una voz de las que digan, estamos de acuerdo con esa ley. Bueno, no, yo no he escuchado. Sí, ni siquiera el presidente de la Asamblea nadie. se atreve a decirlo. Sí, es por eso que por primera vez creo que va a haber una decisión comprometida con el pueblo. Y esto me llena de esperanza para pensar que la Asamblea es rescatable todavía. Así que en esto estamos, esperemos que se den las cosas. Para el día de hoy está convocada la comisión que... A seguir trabajando en el análisis, exactamente, especializada, ocasional creo que es. Que está tratando... Sí, que está tratando el tema este de la ley, y en ella pues se verá qué pasa, qué resuelven hoy día. Tienen la obligación de emitir un informe. Para el segundo debate. Claro, de lo contrario están cayendo en desacato y nadie les dice nada. Tienen la obligación. De parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, 3 compañeros han presentado el día de ayer ya una propuesta de informe, de tal manera que sea un adelanto y se trate pronto. El presidente, mañosamente, de esta comisión especializada, el señor Mendoza, no convoca. Pues al final, con tanta presión, ha convocado para hoy en la noche, creo que está a las 7 y más de la noche. Tendrán que malanocharse un rato, pero por el bien del país. Son horas cruciales. Exactamente, por el bien del país. Esperemos que se dé el informe y 48 horas para convocar al segundo debate. Estoy pensando que el domingo estaremos trabajando y me da esperanza, decía, que las diferentes voces de las bancadas se hayan pronunciado contrarias a esta ley que nos pretende regresar a la crisis del 99. Bueno, hemos tenido un montón de juicios políticos en el actual periodo, ¿no? Pero ahí hay uno que está pendiente. ¿Qué sabe usted del juicio al exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres? Al exministro de Cultura. Está hecho un pedido, está avanzando eso. Sí, hemos tratado en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a la cual me pertenezco, y hay 2 posiciones, aunque ya hay un informe. Sí. Efectivamente, dicen, no cumplió un reglamento de una fórmula de distribución de los recursos de la Casa de la Cultura. Sin embargo, el día de ayer nomás, o antes de ayer creo que fue, que estuvimos recibiendo a la viceministra de Cultura, demostró que el ministro de Cultura nada tiene que ver con la distribución de recursos, lo hace el Ministerio de Finanzas en base a lo que propone la matriz. A su vez se alimenta de lo que proponen los núcleos. Entonces es el tema. Ahora bien, ahí hay una fórmula totalmente injusta en ese reglamento. ¿Cómo es posible que se distribuya el 100% a los núcleos y le dejen en 0 a la matriz? No es posible esto en derecho público. Y entonces, ¿cómo va a subsistir esa matriz? Pero alguien dice, mire... Tampoco es posible lo viceversa, es decir, que la matriz se quede con todo y no se distribuya a los núcleos. Exactamente, ese es el punto. Eso. Así que parece que la Casa de la Cultura, se nos informó, está convocando a talleres a todos los núcleos para encontrar entre todos una fórmula que sea equitativa, y esto es lo ideal. Hacia allá tenemos que llegar. Yo tengo también toda la esperanza de que se llegue a un acuerdo. ¿Y el juicio iría o no iría? Lo están pensando los compañeros, sí. Hasta aquí se ha dado luz verde, pero lo están pensando porque hay tanto problema en el país que a lo mejor se retire. No es tan trascendente ese juicio político. No es trascendente en estos momentos. Y lo bueno es que la Casa de la Cultura, la matriz, esté realizando talleres a nivel nacional, así se nos informó por parte del Ministerio de Cultura también, para llegar a un acuerdo en esa fórmula que distribuye, por ahora, injustamente. Lo importante es que entre todos ellos vean y lleguen a un acuerdo. Ojalá por el bien también de la cultura. Y ojalá la Asamblea, se les prendan las luces a los legisladores y dé el tratamiento que el país requiere para esta famosa ley de urgencia económica. Muchas gracias. Muchísimas gracias siempre a Radio Pichincha. Un abrazo. Bueno, nos vamos porque ya es 17:58. Vamos a revisar la agenda antes de despedirme, mis queridos amigas y amigos.
Vamos a ver qué es lo que tenemos para mañana. Agenda de entrevistas. A ver, el día de mañana les invito a que nos acompañen a las 7:30 Vanessa Freire, presidenta de Nacional por Compromiso Social, ¿no? Investigaciones a asambleístas de la Revolución Ciudadana por Instigación, miren, vamos a topar ese tema. Sí, A las 8, Marcelo Varela, economista y catedrático universitario, Rodrigo Espinosa Bermeo, economista, un debate sobre la ley económica urgente que está en plena discusión en la Asamblea Nacional, todo esto en punto y contrapunto. Nos acompañan mañana, por favor, señoras y señores, una buena noche. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.